Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que nos hayan echado un poquito de menos y bueno, pedirles disculpas porque ha estado unos días un poco ajetreados, ha habido algún asunto personal. Yo pensaba haber grabado el miércoles pasado un vídeo, no se pudo, el viernes tuvimos imprevistos y tampoco. Pero aquí estamos para acabar el año con ustedes. Hoy es día 30 ya, mañana lógicamente no haremos vídeo y entonces va a ser este el último vídeo del año. En España son ahora las 19:41. Y bueno, pues es un gusto haber estado este año con ustedes compartiendo estos vídeos. También damos gracias a Dios porque nuestro canal pues es modesto y estamos comenzando, apenas llevamos 2 años. Pero bueno, este será el 502 vídeo, creo, 502 vídeos, a los que habría que descontar pues los que estaban en el anterior canal, que estaba mi nombre, José María Armesto, y que luego lo cambiamos a Graneros de José, donde estaban los vídeos de Teixidor y otros vídeos míos y demás. No sé, serían 40 o 50 o los que fueran, no sé. Y también había unos cuantos suscriptores ahí, ¿no? Pero bueno, también estamos al borde ya de los 1000 suscriptores también, el número de la gloria de Dios, que creo que hoy mismo estamos por los 987. Gracias a todos ustedes por haberse suscrito, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por amar al Señor y gracias por aspirar a ser vencedores. Bueno, sin más preámbulos, vamos a meternos en harina, anunciando el vídeo del próximo, no sé si será el miércoles, probablemente no. Entonces, en tal caso sería jueves o viernes. Pues veríamos la parte octava, parte octava del libro Términos Básicos de la Escritura del Dr. Stephen Jones, y veremos el capítulo 8, como decimos, que es ¿qué es el perdón? Se titula, la parte 8. No sé, creo que será ese y otro. Creo que sí. Y la otra, que es la restitución. Por cierto, algo muy importante a tener en cuenta en nuestro andar cristiano, la restitución. Porque uno cuando realmente se arrepiente, restituye la honra al que le quitó la honra, restituye el dinero al que se le robó, en fin, cosas así, ¿no? Si no restituimos es que realmente no ha habido arrepentimiento. Y hoy pues vamos a continuar con el libro de Deuteronomio, segunda ley. En este caso ya estamos con el segundo libro o discurso 2, tras el pacto del Sinaí. Y vamos a ver el capítulo 2, que se titula El primer gran mandamiento. Saben que el gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y amarás a Dios como todas cosas pues hace referencia a los 5 primeros mandamientos de la ley de Moisés, y el amar al prójimo pues hace referencia o engloba los 10, del 6 al 10º mandamiento de la ley de Moisés, del 6º al 10º. Bien, capítulo 2, el primer gran mandamiento. Cuando un abogado intérprete de la ley, eso es lo que era un abogado, en realidad se le puede decir un escriba, ¿no? Le preguntó a Jesús sobre el mandamiento más importante. Leemos en Mateo 22, y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Los primeros 5 mandamientos expresan la manera en que debemos amar a Dios, mientras que los últimos 5 mandamientos establecen la manera en que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cualquier nación que guarda estos mandamientos tendrá el favor, la bendición y la protección de Dios. De hecho, estas son las leyes del reino de Dios, y cualquier persona que dice ser un ciudadano de ese reino debe estar siguiendo los mandamientos incluso ahora, en este momento. Si suficientes personas de una nación exigen que su gobierno siga los mandamientos como la base de sus sistemas políticos, económicos, sociales, jurídicos, etc., no van a estar lejos del reino de Dios. Por el contrario, cuando las naciones eliminan activamente a Dios del gobierno de la nación y se niegan a reconocer la ley de Dios como la ley de la tierra, entonces los gobiernos humanos usurpan el lugar de Dios y pisotean el derecho de Dios a gobernar lo que Él ha creado. Como embajadores de Cristo y su reino, 2 Corintios 5:20, estamos aquí en la tierra para representar los intereses de Cristo y su afirmación como Rey de toda la tierra. Nuestra preocupación es hacer valer los derechos de Dios, no nuestros propios derechos. Bueno, esto parece que no quiere, ahora sí, vamos a ver. Bien, el primer mandamiento. El gran mandamiento incluye 5 piezas individuales. La primera parte, que se conoce en la ley como el primer mandamiento, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Deuteronomio 5:7. Esta es la directriz principal del reino de Dios. Al antiguo Israel, Dios lo redimió de la esclavitud bajo el faraón. Repito, Dios lo redimió de la esclavitud bajo el faraón, y por esta razón Dios tenía el derecho a ser atendido por los israelitas. Antes de esto, sin embargo, Dios creó los cielos y la tierra y, por lo tanto, tenía derecho a gobernar todo lo que poseía por derecho de creación. Cualquier hombre o nación que se niega a reconocer el derecho de Dios a gobernar es un usurpador de los derechos de Dios. Todos los gobiernos seculares son usurpadores por definición, ya que afirman el derecho del hombre a gobernarse a sí mismo, a adoptar sus propias leyes de acuerdo a sus propios deseos y a sacar a Dios de la vida pública y la educación. La primera ley del reino de Dios es que el Creador es propietario de todas las cosas y tiene el derecho de ser adorado y obedecido. Cuando los gobiernos se niegan a reconocer a Dios y sus derechos, usurpan su lugar, que le corresponde por sí mismo. Se otorgan a sí mismos el derecho de legislar de acuerdo a su propia voluntad. Ellos asumen la propiedad de toda la tierra, el agua, el aire y la vida misma, y luego los venden a menudo a sus corporaciones sirvientes. De hecho, aquí en España quieren poner un impuesto al sol, a los que tenían, cogían la electricidad del sol con las placas solares, les querían cobrar un impuesto. También en Estados Unidos yo leí de algún caso que a los que prohibían recoger el agua de lluvia en los barriles, o en depósitos. Es que el agua parece ser que les pertenece a algunos. Bien. La primera ley del reino de Dios es que el Creador es propietario de todas las cosas y tiene el derecho de ser adorado y obedecido, quería decir. Repetimos eso. Cuando el gobierno reclama la tierra, afirma el derecho a gravar a los que tienen en ella. A los que viven en ella. Cuando el gobierno reclama el agua, reclama el derecho a gravar la propia lluvia. Cuando el gobierno reclama el aire, afirman el derecho a grabarlo, afirma el derecho a grabarlo, como si respirar se tratara de un privilegio del gobierno. Y cuando el gobierno reclama la vida misma, esclavizan a todos sus hombres y se dan a sí mismos el derecho a decidir quién vive y quién muere. Y eso estamos viendo en tiempo real en nuestros días, ¿verdad?
Tales gobiernos clasifican, sobre todo con estas medidas sanitarias que ustedes saben que últimamente han estado imperando. Tales gobiernos clasifican a los hombres como otra especie de bestia. Son bestias al servicio de la élite. El primer mandamiento es la más básica de todas las leyes morales, sin las cuales es imposible superar el nivel de una bestia. Ellos nos llaman esclavos de la deuda. El primer mandamiento establece la fe como el factor que distingue a los hombres de las bestias. Las bestias viven por instinto, los hombres han de vivir por fe. Habacuc 2:4. El segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna. Deuteronomio 5:8. Este mandamiento rige nuestra capacidad de oír su voz y obedecerle, considerando que el primer mandamiento establece el derecho de Dios para legislar y decirnos cómo ajustarnos a su imagen. El segundo mandamiento rige nuestra respuesta a nuestra capacidad de escuchar y obedecer su voz. Vamos a poner esto así. Eso es lo que rige el segundo mandamiento. Este mandamiento rige nuestra capacidad de oír su voz y obedecerle. Seguir este mandamiento significa que nuestro concepto de él y su carácter es consistente con la realidad. De él se refiere a Dios, obviamente. El gran problema no es que los hombres adoren ídolos físicos, sino que los hombres adoren los ídolos de su corazón, que les impiden oír su voz correctamente. Esos ídolos exigen sumisión a ellos y causan que la voz de Dios sea distorsionada en sus oídos. Como resultado, piensan que Dios los está llevando a pecar o a hacer a un lado su ley en general. Los cristianos a menudo piensan que Dios les ha dado el derecho de pecar bajo el nuevo pacto, sin darse cuenta de que los ídolos del corazón exigen un estilo de vida diferente que el que viene de la mente de Dios. Los ídolos nos hacen malinterpretar su ley y aplicarla de la manera que Dios nunca quiso. Es como si tuviésemos un cristal, un prisma delante que nos tiñe, para que adoptemos para que veamos a Dios a través de ese ídolo. Los cristianos a menudo piensan que Dios les ha dado derecho. Me volví para atrás. Los ídolos nos hacen malinterpretar su ley y aplicarla de la manera que Dios nunca quiso. Nos distorsionan la visión de Dios, ¿verdad? Y la voz de Dios. Jesús se ocupó de este problema entre los escribas y fariseos, que habían interpretado la ley de acuerdo con los ídolos de su corazón y, por lo tanto, habían invalidado la ley de muchas maneras. Leemos en Marcos 7, del 6 al 9. Y él les dijo: con razón profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, Dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando la comprensión de Dios de los hombres difiere de lo que Dios es en realidad, están siguiendo a un ídolo del corazón. Un ídolo es una percepción que tiene el hombre de Dios diferente de la realidad. Es una preconcepción o una percepción indebida, ¿verdad? El problema de la idolatría del corazón es el tema principal de Ezequiel 14 y se observa también en la historia de Miqueas en Primera de Reyes 22. Para un estudio completo sobre este tema, véase el capítulo 2 de mi libro Escuchando la voz de Dios, un libro tremendamente recomendable, que algunos dicen que es el mejor de los libros de Stephen Jones, un libro breve, 4 o 5 capítulos, y el capítulo 2 y el capítulo 3 había que hacerles un monumento porque es tremendo lo que nos enseñan de los ídolos del corazón, como usted ni se lo imagina, y de los espíritus engañadores y demás. Bien, el siguiente epígrafe, el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Este mandamiento rige un sistema judicial del reino en el que se haga justicia en todos los casos que se presenten. El sistema judicial del reino.
En el sistema bíblico de justicia, todos tienen el derecho de buscar la justicia de la corte terrenal que Dios ha establecido, pero los jueces son imperfectos y la evidencia no está siempre disponible para establecer la justicia. Y sin evidencia, pues es muy difícil. Y así, cada vez que un hombre o una mujer siente que la justicia no se ha hecho, él o ella pueden apelar a la Corte Suprema por medio de un juramento. Todos los juramentos bíblicos invocan el tercer mandamiento. Se nos ha dado un ejemplo de esto en Números 5 del 11 al 31. Si la esposa de un hombre va por mal camino y es infiel, pero él no tiene pruebas suficientes para demostrar su caso, él puede llevarla al sacerdote que apelaría el caso a la Corte Suprema de los Cielos. La mujer debía jurar inocencia ante Dios, Números 5 del 19 al 22. En esencia, invocar la justicia de Dios como propia en cuanto a la acusación se refería. La justicia de Dios se identificó así con el hacer un juramento de inocencia. Esto exigía el juicio de Dios en el caso de que el juramento fuera falso. Bajo la ley bíblica, Dios funcionaba como el juez presidente del Tribunal Supremo, de acuerdo con el primer mandamiento. En el caso anterior, el marido celoso estaba obligado a dejar el caso en las manos de Dios y el caso vamos a poner en las manos de Dios, y el conflicto terminaba, como leemos en Hebreos 6:16. Repito esto, bajo la ley bíblica Dios funcionaba como el presidente del Tribunal Supremo de acuerdo con el primer mandamiento. En el caso anterior, el marido celoso era obligado a dejar el caso en las manos de Dios y el conflicto terminaba. Como leemos en Hebreos 6:16, dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda controversia. Si antes juraba, eso ponía fin a toda controversia, eso dejaba las casos en manos del Señor, y si ese hombre había jurado en falso, pues se tenía que atener a las consecuencias porque Dios lo iba a juzgar a él muy severamente. Y había fe, y así hacía, ¿no? Y así ocurría. Por lo tanto, cada vez que un hombre cree que la justicia no se ha hecho, ya sea debido a la falta de testigo o debido a falsos testigos o debido a un juez corrupto, él tenía el derecho de apelar el caso ante el Tribunal Supremo. Si el acusado era realmente culpable, entonces se entendía por la fe que Dios iba a juzgar el caso a fondo conforme a su norma perfecta y en su propio tiempo. Bueno, tenía que esperar a que Dios lo juzgara y podía pasar un tiempo más o menos largo, ¿no? Por supuesto, habrá algunos casos en que la justicia no se realice hasta el gran trono blanco en el momento de la resurrección general, cuando dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Sin embargo, siempre se hará justicia al final. O sea, la justicia se va a establecer o en esta vida, o en el gran trono blanco, o si no, al final en el gran jubileo de la creación. ¿De acuerdo? La resurrección general. Siempre va a haber justicia. Parte del tercer mandamiento implica la ley pública de conjuro que se encuentra en Levítico 5:1. Atentos porque la ley del conjuro es muy interesante. Hoy si nos hubiesen explicado estas leyes, ¿verdad? En su día, ¿no? Bueno, Levítico 5:1. Ahora bien, si una persona peca después de que él oye un conjuro público para testificar, cuando eres un testigo, si ha visto o conocido de otro modo, si él no lo dice, entonces él llevará su culpa. En el reino de Dios, cuando se presentaba un caso donde podría haber testigos que no se habían ofrecido voluntariamente a declarar, el juez podía emitir un conjuro público. Cuando se da tal aviso público, los testigos que se niegan a presentarse, vamos a ponerlo todo en pasado, cuando se daba tal aviso público, los testigos que se negaban a presentarse a testificar
eran entregados a Dios para juicio. Eran entregados a Dios. Vaya hombre, me pasé con las as. Eran entregados a Dios para juicio. El reino de Dios no se tiene el reino de Dios no se tiene en el reino. Perdón, aquí esto también. Eso que está repasado, madre mía. En el reino de Dios no se tiene el derecho de la quinta enmienda de negarse a declarar. En el reino de Dios, existe la corte bíblica para dar a conocer toda la verdad y nada más que la verdad. Un conjuro pone a toda la población bajo juramento de declarar. Se metía el juez el conjuro y tú lo habías leído y te habías enterado y no te presentabas y sabías algo. ¡Ay, Dios mío! Si el testigo se niega a declarar y si su acción provoca que se produzca una injusticia, entonces el testigo es juzgado por Dios como un testigo falso de acuerdo con la ley de Deuteronomio 19, 18 y 19. Dice el versículo 18, y los jueces investigarán a fondo, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces haréis a él como él tenía la intención de hacer a su hermano. Un conjuro público obliga a todos los testigos a declarar, pero dado que el propio tribunal no puede conocer todos los testigos, el asunto se entrega a Dios, que conoce todas las cosas, para que juzgue a esos testigos renuentes. En el caso de Acán, por ejemplo, Josué 7, no salió para confesar su pecado hasta que fue descubierto por medio del Urim y el Tumim, los denominados lotes. No se nos dice específicamente si Josué había emitido un conjuro público, pero suponemos que lo hizo, ya que la ley había sido recién emitida y el pueblo aún no había tenido tiempo de perder su copia. Acán fue juzgado junto con su familia porque todos conocían el pecado y no se ofrecieron como voluntarios para testificar respondiendo al conjuro público. En la historia de Micaías, en Primero de Reyes 22, el profeta fue convocado a hablar la palabra del Señor sobre si los reyes de Israel y de Judá debían subir a la guerra con Siria. Los profetas del rey Acab todos dieron una palabra positiva de que deberían ir y que iban a derrotar a Siria. Entonces él fue llamado a declarar. Micaías en un principio dio a los reyes la misma palabra que los otros profetas falsos habían dicho, ¿no? Porque ellos estaban respondiendo, de acuerdo a los ídolos de sus corazones. En otras palabras, ellos ya habían decidido ir a la guerra, ya que sus ídolos del corazón los habían dirigido, y se limitaban a que la búsqueda de la verdad de Dios estuviera de acuerdo con los ídolos de su corazón. Eran profetas a salario, a sueldo. Entonces, pues profetizaban para dulcificar los oídos del que les pagaba el sueldo. En ese contexto se lee en Primero de Reyes 22:16 lo que sigue. Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces tengo que conjurarte? Fíjese, la palabra conjurarte, eso se entiende que es en el nombre de Dios, que no me hables sino la verdad en el nombre del Señor. Conjurarte en el nombre del Señor. Cuando Micaías fue conjurado a decir la verdad, fue puesto bajo juramento de decir toda la verdad y nada más que la verdad. Luego lo hizo, no solo diciéndoles que se abstuvieran de la guerra, sino también dando testimonio de que él vio a Dios enviar un espíritu de mentira en la boca de los profetas del rey para empujar a los reyes a ir a la batalla y ser derrotados. Vemos aquí que Micaías tomó este conjuro muy en serio porque lo puso bajo juramento ante Dios para decir todo lo que había visto y oído. El único otro ejemplo que tenemos de esto es cuando Jesús estaba siendo juzgado por Caifás y el Sanedrín, y esta es la parte más interesante. Jesús se quedó en silencio hasta que el sumo sacerdote le conjuró a hablar. En Mateo 26, versículos 63 y 64 leemos:
Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho por ti mismo. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Hasta entonces los testigos de cargo se contradecían a sí mismos y testificaron falsamente. Versículo 60. El sumo sacerdote se vio frustrado porque no podía encontrar un testimonio adecuado para condenar a Jesús. Luego conjuró a Jesús a hablar. Jesús conocía la ley y testificó verazmente. Esto es lo que el sumo sacerdote utilizó para condenarlo. Por supuesto, Jesús fue acusado y condenado porque el sumo sacerdote asumió injustamente que el testimonio de Jesús era falso. Él debía haberlo dejado en manos de Dios para que el Señor dijera si era falso o no era falso, ¿no? Dios dijera si era falso o no era falso. Dice: porque dar falso testimonio bajo juramento era una blasfemia, y Jesús fue condenado a muerte por blasfemo. Sin embargo, si el sumo sacerdote hubiera seguido la ley, el testimonio de Jesús bajo juramento debería haber terminado toda disputa y controversia. Lo deberían haber dejado libre y dejar el juicio en manos del Señor. Él debía haber reconocido la palabra de Jesús como verdad y dejar el caso en manos de Dios. Y si había mentido, pues entonces el Padre pues hubiese actuado en contra de Jesús, ¿verdad? Hebreos 6:16 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento. Debería haberse entregado el caso de Jesús a Dios para el juicio, en lugar de asumir que era culpable y que era blasfemo y condenarlo a muerte. Caifás violó la ley de Dios al tomar el asunto en sus propias manos y hacer juicio sobre Jesús. Esto no era un procedimiento legal adecuado. ¿Qué pasa si un marido celoso hacía algo así cuando su esposa daba un juramento de inocencia y el sacerdote suponía que era culpable y la condenaba a muerte por blasfemia? Esto no era justicia bíblica. El testimonio en tales casos de conjuro se entregaba a Dios para juicio. Si Caifás hubiera hecho esto, no habrían crucificado al Mesías, sino que habría permitido que el mismo Dios condenara o reivindicara a Jesús. Y eso es lo que no hizo. Por supuesto, sabemos que Jesús tuvo que ser crucificado con el fin de ser el sacrificio por el pecado del mundo, pero aún así el caso perpetraba una injusticia solo porque la ley fue violada. El sistema de justicia de la ley es perfecto, pero los jueces no siempre juzgan según la mente de Dios. Aún así, Jesús había sido conjurado y por ello su caso ya estaba en manos del presidente del Tribunal Supremo del Universo. Por tanto, se adjudicó adecuadamente en el tiempo de Dios y en el camino de Dios, y se hará justicia al final. Por lo tanto, el tercer mandamiento rige la verdadera justicia en el reino de Dios. La administración de este sistema perfecto comenzará a gran escala cuando los santos tomen posesión del reino, como fue profetizado en Daniel 7:22. Por definición, estos vencedores tendrán la mente de Cristo y conocerán la ley de Dios. Ellos sabrán cómo aplicar la justicia y la misericordia en sus casos, en los casos que ellos juzguen. El cuarto mandamiento, siguiente epígrafe. El cuarto mandamiento dice: guardaréis el día de sábado para santificarlo, Deuteronomio 5:12. Este mandamiento es la base del calendario de Dios, que rige todos los tiempos y la profecía en el plan divino. El calendario jubileo de creación prescribe la historia de Dios de acuerdo a los ciclos del jubileo. Los ciclos de años reposo y todos los días de reposo, ya sean fiestas o ciclos de 7 días. Cuando estudiamos la historia bíblica, vemos cómo el calendario de Dios determina la salida de Israel de Egipto como preludio a su llamado para entrar en la tierra prometida en el 50 jubileo de Adán,
Israel se negó a entrar en el tiempo señalado. Sin embargo, por lo que se requirió pasar un extra de 38,5 años en el desierto. Se negó a entrar. Disculpen, les voy a leer otra vez esa última frase, ese último párrafo, porque estaba el sin embargo desplazado de lugar. Dice, sin embargo, o sea, para entrar en la tierra prometida en el 50º jubileo de Adán. Sin embargo, a pesar de que estaba programado así, Israel se negó a entrar en el tiempo señalado, por lo que se les requirió pasar un extra de 38 años y medio en el desierto. Por lo tanto, cuando finalmente entraron en la tierra prometida y comenzaron a contar los años hacia los años sabáticos y jubileos, todo su sistema estaba descompasado con el calendario del jubileo de creación por 38 años y medio. Dios les dijo en Levítico 25 del 2 al 4 lo que sigue. Cuando entréis en la tierra que yo os daré, la tierra tendrá un sábado para el Señor. 6 años sembrarás tu campo, pero el 7º año la tierra tendrá un reposo sabático. Si hubieran entrado en la tierra prometida en el 50º jubileo, habrían comenzado a contar sus años sabáticos y jubileos en el 50º jubileo de Adán. En otras palabras, desde Adán. En otras palabras, su calendario se habría ajustado al calendario jubileo de creación. Su primer jubileo habría coincidido con el 51º jubileo desde Adán. Sin embargo, entraron con 38 años de retraso, por lo que un estudio de la historia bíblica muestra cómo Dios ha retrasado la plena manifestación del reino hasta que los dos calendarios se sincronizaron entre 1986 y 1996 con el 120 jubileo, el 120º, no sé si será así, yo los números ordinarios todavía me pierdo, disculpen. Consulte los detalles en mi libro Secretos del Tiempo, gran libro que también pueden descargar gratuitamente, como el que le decíamos antes de cómo escuchar la voz de Dios, de cualquiera de los blogs, o si los quieren comprar en inglés, también lo pueden pedir en el ministerio del Dr. Stephen Jones. Por causa del pecado y por la falta de fe, el calendario de Dios solo ahora se está aplicando en este final de la edad. Si Israel hubiera tenido la fe para entrar en el reposo de Dios sábado, a la hora señalada, habrían visto el plan completo de Dios implementado en ese momento. En teoría, habrían oído la voz de Dios en el Sinaí y recibido la promesa de Pentecostés. Los 12 espías habrían alentado a la gente a entrar en la tierra en el 50º jubileo y las personas entonces habrían cumplido la fiesta de los tabernáculos. Los hijos de Dios se habrían manifestado y Canaán habría sido conquistada por la gloria de Dios dentro de esa misma semana. Conquistado para la gloria de Dios dentro de esa misma semana sin derramamiento de sangre. En cambio, debido a su falta de fe, el reino se retrasó por un largo tiempo. Dios extendió los días festivos en 3 edades: la edad de la Pascua, que va de Moisés a Cristo, la edad pentecostal del 33 al 1993 después de Cristo, y luego, después de una transición, la edad de tabernáculos durante los próximos 1000 años. Aún así, vemos los sábados establecidos incluso en las 70 semanas de Daniel, es decir, 70 sábados. Del decreto de Artajerjes en el 458 a.C. hasta la crucifixión de Jesús en el 33, crucifixión en la cruz, pues lógicamente si es crucifixión, eso sobra, hasta la crucifixión de Jesús en el 33 después de Cristo. Vemos otros 40 jubileos de la edad de Pentecostés que corresponde a los que corresponden
a los 40 años de Israel en el desierto y al reinado de Saúl de 40 años. Del mismo modo vemos los 21 años de la angustia de Jacob junto con su ciclo profético a largo plazo de 210 años y 12 por 210 años, que quedan 2520 años. Estos son todos los ciclos básicos de tiempo que se rigen por el cuarto mandamiento, que regula todos los plazos del plan de Dios como fue profetizado. Mucho más podría decirse sobre esto, pero nuestro espacio es limitado. Para un estudio más completo consulte el capítulo 4 de mi libro Los 10 Mandamientos, otro libro que también está publicado en los blogs y que lo pueden descargar. Ese está sin revisar todavía, pero se puede comprender. El quinto mandamiento, último epígrafe. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, Deuteronomio 5:16. Es el mandamiento que rige a los hijos de Dios y su herencia. El primer paso hacia la filiación es reconocer al padre y a la madre. Todos los hijos tienen dos padres, es lo mismo en el reino de Dios, y el patrón es el mismo Jesucristo, lo que le ocurrió a Jesucristo, un padre celestial y una madre terrenal. Jesús tuvo una madre terrenal y un padre celestial. El nacimiento virginal de Cristo es un factor esencial en la comprensión de la filiación, debido a que el pecado se transmite a través de Adán a los padres. Era importante que Jesús tuviera un padre diferente con el fin de calificar como el Cordero sin mancha que se ofrecía en la Pascua por el pecado del mundo. Sin embargo, Jesús tuvo una madre terrenal. Así, sobra aún así. Así que tuvo la genética del cielo y de la tierra. Por lo tanto, él era el Hijo de Dios del lado de su Padre. Vamos a poner aquí Padre con mayúscula, porque se trata de Dios, pero el Hijo del Hombre del lado de su madre. Su madre era descendiente directa del rey David, calificado a Jesús como el heredero al trono de David en la tierra. De esta manera, él fusionó el cielo y la tierra para comenzar un proyecto conocido como el hombre de la nueva creación. Sabes que había una maldición a través de uno de los reyes, había otra línea genealógica de David, que era de la que desciende José, que era su padre adoptivo, pero claro, como no era padre real, sino padre adoptivo, entonces de Jesús, pues la maldición, no me acuerdo de cómo se llamaba ese rey, no me sale ahora, se salvó de esa manera. Pero de las dos líneas, tanto de la de José como otro, procedía el Mesías, de las dos líneas de David, pero en una y de una forma putativa o indirecta, porque no había sido el padre efectivo, sino el padre putativo. Padre real, sino el padre putativo o adoptivo. Juan 1:12 dice que tenemos el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente versículo dice que esto no es un proceso de parto natural ni de carne y hueso, sino de Dios. En efecto, nos convertimos en hijos de Dios por el mismo proceso espiritual por el que Jesús, creo que es Conías, la maldición de Conías, ¿no?, en cuanto a la línea de José. Bien, en efecto, nos convertimos en hijos de Dios por el mismo proceso espiritual por el que Jesús era el Hijo de Dios. Así como el Espíritu Santo cubrió a María para concebir a Cristo en ella, así también el Espíritu Santo viene sobre nosotros para engendrar a Cristo. Déjenme decirles que esto es importante, para mí por lo menos, y creo que para ustedes lo será también, porque esta es una de las cosas que me ayudaron también a identificarse, otra de las cosas que me ayudaron a identificarme con Stephen Jobs, porque esa revelación me la había dado a mí el Señor, de que nosotros éramos como María, nos quedábamos preñados de Cristo, del Espíritu Santo, y Cristo era formado en nosotros, en nuestro útero espiritual, y después lo dábamos a luz. Bien, ese Cristo en nosotros tiene un Padre celestial y una Madre terrenal, porque cada hijo tiene dos padres. Por lo tanto, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, de Colosenses 1:27, no es Jesucristo, cuya madre era María, sino que es parte del cuerpo de Cristo que tiene usted como su madre.
que tiene a usted como su madre. El resultado final de este proceso de nacimiento es que, como Jesús, vamos a compartir su autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Los hijos de Dios manifestados tendrán la capacidad de vivir y moverse en ambos reinos, en el cielo y en la tierra. Ezequiel 44, del 17 al 19. Las prendas de lana y de lino simbolizan esa capacidad de ministrar en el cielo y la tierra. Con el lino en el cielo, cuando vienen a la tierra se ponen las de lana para ministrar a los humanos, para que no les dé un pampurrio, ¿no? Bueno, esto fue prefigurado por dos conjuntos de prendas por los dos conjuntos de prenda de lino y lana que los sacerdotes llevaban a administrar a Dios en el santuario y a los hombres en el atrio exterior. En sus prendas de lino, ministrando a Dios; en sus prendas de lana, ministrando a los hombres en el atrio exterior, es decir, la tierra. La filiación requiere que honremos a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre terrenal, como dice el mandamiento. Pero el asunto se complica aún más por el hecho de que podamos honrar a la madre equivocada y por lo tanto ser descalificados. En Gálatas 4, Pablo habla de Agar y Sara como dos madres de los hijos de Abraham. Representan los dos pactos. Versículo 4:23, y las dos Jerusalenes. La vieja Jerusalén, dice Pablo, es Agar, que no está calificada para dar a luz a los hijos de Dios. La nueva o celestial Jerusalén es Sara y es la única madre que califica para dar a luz al heredero. Por lo tanto, los judíos mesiánicos, los cristianos sionistas, los cristianos, los sionistas, los judíos, el judaísmo, todo eso, que se identifican con la vieja Jerusalén, se identifican con Agar, y Agar es su madre, por lo tanto no pueden dar a luz a los hijos de Dios, por mucho que los cristianos sionistas se empeñen en proclamar eso. Entonces surge la pregunta acerca de a qué madre vamos a honrar a fin de cumplir el quinto mandamiento y con ello traer al heredero legítimo. Los que honran la vieja Jerusalén o Agar, creyendo que ella será la madre del reino de Dios, están honrando a la madre equivocada. Para llegar a ser un hijo de Dios manifestado, hay que reclamar a Sara como la propia madre, como nuestra madre. Agar puede ser madre de los creyentes, como vamos a poner, se entiende un poquito mejor, como nuestra madre. Agar puede ser madre de los creyentes, pero solo Sara es la madre de los herederos. Así que ya sabe lo que tiene que hacer: dejar marchar a la vieja Jerusalén, a Sara. Por lo tanto, el quinto mandamiento define cómo Dios nos obliga a amarlo con el fin de calificar como los hijos de Dios que están destinados a heredar todas las cosas con Cristo. Muy bien, pues hasta aquí va a ser lo de hoy. Queridos amigos y hermanos, el próximo vez que abordemos este libro de Deuteronomio, discurso 2, Deuteronomio segunda ley, discurso 2, veremos el capítulo 3, que es el segundo mandamiento, que alude a amar al prójimo, es decir, a los 5 mandamientos que nos llevan a amar al prójimo, como dice el segundo gran mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo, el sexto, desde el sexto hasta el 10º. Y como les dije en la introducción, el próximo día veremos el perdón en términos básicos de la Escritura y la restitución. Perdón y restitución. Bueno, eso ha sido todo. Como les decía, simplemente bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, como puse en el grupo de Telegram, y a algunos también en particular se lo envié, pues que el Señor nos traiga, el otro día hacíamos la oración al Padre de las Luces, la plena revelación de Jesucristo el año que viene, que nos dé la capacidad de ver la Escritura con esa luz maravillosa de tabernáculos y de escuchar la voz con perfecta nitidez, o con mayor nitidez por lo menos, ¿no?
Bueno, pues dicho eso, emplazarles entonces hasta el jueves o el viernes, Dios mediante, ¿eh? Y nada, pues hasta entonces, como siempre, acabamos el año diciéndoles pásenlo muy bien. Que Dios les bendiga mucho.